¿Alguna vez han sentido que el pasado simplemente se niega a desaparecer? Esto me ocurrió cuando estaba asignado a la zona militar de Zacatecas. A veces, a nuestra unidad le tocaba apoyar en eventos culturales. Aquel otoño, nos enviaron a una antigua hacienda minera que sirvió como cuartel durante la Revolución Mexicana. El lugar era inmenso. Muros de adobe larguísimos, patios empedrados y un valle árido donde, hace más de un siglo, corrió mucha sangre. Se celebraba una representación histórica. Llegaron cientos de turistas, familias y actores con rifles de chispa, sombreros anchos y caballos. Todo el día hubo gritos, disparos de salva y olor a pólvora. Nosotros solo estábamos ahí para cuidar el perímetro y evitar accidentes. La tarde cayó, y el evento terminó. La gente se fue, los actores guardaron sus cosas, y a mi escuadrón, junto con un par de veladores del lugar, nos tocó quedarnos a recoger vallas y equipo pesado. La noche estaba helada y la hacienda quedó en total oscuridad. Estábamos apilando unas cosas cerca del establo cuando, de pronto, escuchamos relinchos. Sonaban a lo lejos, hacia el cerro. Nos miramos extrañados. Pensamos que a algún jinete se le había escapado un caballo. Pero luego, llegaron los gritos. No eran voces normales. Eran órdenes roncas, desesperadas, como si alguien estuviera organizando una defensa a muerte. Por la izquierda. Cúbranlos, se escuchaba. Y después, el estruendo seco de disparos. Tomamos nuestras linternas y corrimos hacia el cerro. Había una niebla muy espesa bajando por la tierra. A unos 50 metros, vimos siluetas. Hombres con carrilleras cruzadas en el pecho, ropa de manta sucia y rostros cubiertos de hollín. Se movían de una forma extraña, sin hacer ruido al pisar. Uno de ellos estaba recargado en un muro de piedra. Se apretaba el estómago, claramente herido. Mi compañero, un cabo llamado Mateo, le gritó: «Oiga, ¿necesita ayuda?». El hombre levantó la mirada. Tenía unos ojos negrísimos, sin brillo. Nos miró fijamente, con una tristeza infinita, y de un segundo a otro, se deshizo en la niebla. Desapareció frente a nosotros. Mateo se quedó pálido. Dijo que recordaba esa cara. Nos fuimos casi corriendo al pequeño museo de la hacienda. Mateo nos llevó directo a una pared llena de fotos color sepia de los caídos en combate. Y ahí estaba. El mismo hombre. La misma mirada. El registro decía que había muerto acribillado en ese exacto lugar, en 1914. Imagínense estar encerrados en un lugar donde las reglas son absolutas, y donde el silencio de la noche puede volverse tu peor enemigo. Esto me pasó en mis primeros años, en una academia de la Fuerza Aérea en Zapopan. El nivel de exigencia era brutal. Nos levantaban a las 4 de la mañana y el cansancio te destrozaba. Las instalaciones eran enormes. Los cadetes de nuevo ingreso dormíamos en un edificio de 3 pisos, de arquitectura muy vieja. Pasillos larguísimos, baldosas frías y puertas de metal pesado. Pero había un detalle que a todos nos llamaba la atención.
En el último piso, al fondo del ala oeste, había una zona bloqueada. Una reja de acero soldada impedía el paso a los últimos 2 dormitorios. Desde afuera solo se veía oscuridad y polvo acumulado. Por supuesto, los rumores sobraban. Que si hubo una riña, que si era un almacén de archivos confidenciales, que si había problemas estructurales. Los instructores odiaban que preguntáramos. Si mencionabas el pasillo clausurado, te castigaban con horas de guardia extra. Justamente una noche de noviembre, me tocó hacer la ronda de vigilancia. Caminar por esos pasillos a las 2 de la mañana era aterrador. Solo se escuchaba el viento golpeando los ventanales y los pasos de mis propias botas. Llegué al 3er piso. Todo estaba en silencio, hasta que me acerqué a la zona de la reja. De repente, escuché una voz. Era un tono de mando, firme y resonante. Una voz que venía desde adentro de esos cuartos oscuros. Estaba nombrando cadetes. García, presente, decía una voz lejana. Luego una pausa. Y Mendoza. Otra pausa. Era un pase de lista militar, exacto, rítmico, pero en una zona donde no había entrado nadie en años. Me acerqué a la reja de acero. Sentí un frío que me caló los huesos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de no temblar. En el instante en que hablé, el pase de lista se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue asfixiante. Esperé una respuesta, pero nada. Fui a buscar al oficial de guardia. Le expliqué tartamudeando lo que escuché. Él me miró seriamente, suspiró y me llevó afuera. Me dijo que no volviera a subir a ese piso de noche. Me confesó que, muchos años atrás, hubo un accidente fatal en un entrenamiento nocturno. Todo ese escuadrón falleció y clausuraron sus cuartos. Nunca lo olvidé. Años después, viendo planos antiguos de la academia, noté algo. Los cuartos clausurados tenían asignados los números 314 y 315. En los planos modernos, esos números, simplemente, dejaron de existir. Hay cosas que la ciencia médica llama demencia o delirios seniles, pero, ¿qué pasa cuando la realidad te demuestra lo contrario? Esto le ocurrió a mi familia con mi abuelo, un oficial retirado de la Marina que vivía en la costa de Veracruz. Él vivía solo en una casa frente a la playa. Su memoria empezó a fallar. Mi madre decía que confundía los años y a las personas. Pero lo que nos tenía nerviosos era que, cada noche, mi abuelo aseguraba que sus viejos marineros desembarcaban para ir a buscarlo. Decidí ir a pasar unos días con él para cuidarlo. De día, era el hombre más lúcido del mundo. Hacía café, me contaba sobre sus patrullajes en el Golfo y arreglaba el jardín. Pero al anochecer, su actitud cambiaba. Se sentaba mirando hacia el mar y decía, ya casi llega la lancha de interceptación, tengo que alistarme. La segunda noche que pasé ahí, me despertó un ruido extraño. Salí a la sala y vi que la puerta principal estaba entreabierta. Mi abuelo dormía profundamente en su sillón. Pero sobre la mesa del comedor, había una gorra de marinero.
Estaba empapada. Goteaba agua salada sobre la madera y tenía pequeños restos de arena y algas. Era un modelo antiquísimo. Yo conocía las cosas de mi abuelo y sabía que esa gorra no era suya. Cuando él despertó y le pregunté, solo sonrió y dijo, «Ah, el contramaestre la olvidó al pasar a saludar». Sentí un escalofrío tremendo. Esa misma madrugada decidí quedarme despierto. Me serví café y me senté junto a la ventana que daba a la playa. Eran como las 3 de la mañana cuando la niebla del mar empezó a cubrir la calle. De entre la niebla, escuché el crujido de llantas sobre la arena. Un jeep militar, de esos que se usaban en los años 70, se detuvo frente a la casa. Del vehículo bajaron 4 hombres con uniformes navales antiguos. Estaban empapados, fumando en silencio. Miré hacia la puerta y vi a mi abuelo. Estaba de pie, en pijama, mirando a los hombres. Uno de los marinos le hizo un saludo militar desde la calle, y mi abuelo le devolvió el gesto. Salí de inmediato para ver qué pasaba, pero al cruzar la puerta, no había nadie. Solo el sonido de las olas. Días después, busqué en las bitácoras viejas de mi abuelo. Encontré los nombres que él solía mencionar. Todos, sin excepción, habían muerto en el naufragio de una patrullera hace 40 años. Mi abuelo falleció pacíficamente un mes después de mi visita. Fui a recoger sus cosas y encontré su bitácora personal sobre la cama. En la última página, donde tenía pegada una foto de su antigua tripulación, alguien había escrito con tinta fresca el nombre de mi abuelo, indicando que, por fin, se había reportado a su guardia.